Muy bien, en este bloque del programa vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a los reclamos sindicales, a la situación social, concretamente a la relación, digamos, de la CGT y el gobierno en esta nueva etapa de esta CGT con Triunvirato. Invitamos a Susana Stochero, que tiene la gentileza de acompañarnos, es dirigente de la Federación Argentina de la Sanidad y, bueno, una dirigente sindical con mucha trayectoria, incluso alguna vez en esa conducción máxima de la CGT. Susana, gracias por aceptarnos la invitación. Gracias, Andrea, gracias al canal. Bueno, en un día muy particular, ¿no? Cuando vemos columnas de trabajadores marchando en Buenos Aires, cuando tenemos una alta adhesión al paro docente, cuando también un sector de la CGT, de la CTA ha previsto la realización de medidas de fuerza con movilizaciones. ¿Cuál es la lectura que se hace del actual momento social desde el sindicalismo argentino? La lectura es coincidente de todos los sectores del movimiento obrero, llámese como se llame. En el Comité Central Confederal del viernes pasado, el análisis fue profundo de la situación y hubo una coincidencia general de que el gobierno tiene que modificar el rumbo económico, hablando del gobierno nacional, tiene que modificar el rumbo económico, que hasta ahora se ha privilegiado el interés justamente de los más ricos y de los que más tienen, y que no se llevan adelante políticas de contención del empleo argentino, de protección del trabajo argentino y de protección de la familia argentina. En esto coincidimos todos. Algunos sectores querían ponerle fecha a un paro, otros sectores proponían paro, y otros sectores hizo un análisis un poco más profundo de a quién le serviría un paro en este momento general. Y cuando el diario La Nación propicia un paro, me parece que no nos está conviniendo a los trabajadores el paro. ¿Por qué lo dice concretamente? Y lo digo concretamente porque cuando los sectores que llevaron al gobierno a este gobierno son los que promocionan un paro general, es porque se va a utilizar el paro para descomprimir. Una cosa es que los docentes que tienen una problemática movilicen y hagan paro, y está bien, como otros sectores de distintos niveles. Y otra cosa muy distinta es que todos paremos el país para descomprimir. Nosotros, cuando paremos el país, va a ser para decir hasta acá llegamos. Y creemos que todavía hay instancias para abordar, como por ejemplo hoy va a haber una reunión con el ministro de Trabajo, con el ministro de Economía. El jueves se reúnen también, creo que el jueves. Perdón, hoy dije no, el jueves. Hoy es martes. Hoy es martes, el jueves. Yo como voy y vengo, perdonen si la ubicación espacio-temporal no es acorde. No, pensé que nosotros estábamos equivocados, pero había ido que el jueves. Es el jueves la reunión. Y a lo mejor todo termina con alguna propuesta superadora para la clase trabajadora, para el movimiento obrero, para el pueblo trabajador y los ciudadanos en general, porque nosotros a lo que estamos apostando no es a sabotear el gobierno, que es de lo primero que nos acusan, de que queremos sabotear el gobierno, ni queremos, por otro lado, que le vaya mal, aunque no sabotearlo, pero que le vaya mal, porque cuando le va mal a un gobierno, nos va mal a todos. Nosotros queremos que le vaya bien, queremos que corrija lo que tiene que corregir, así como se corrigieron algunas instancias de las tarifas, no todas, porque sigue habiendo problemas con las tarifas de la luz, por ejemplo, como se corrigieron esas instancias, que también se corrijan algunos rumbos y que se proteja el empleo argentino, porque la apertura económica que está habiendo en este momento está afectando a determinados sectores, por ejemplo, calzado, la industria automotriz. Pero la Argentina no está sola en el mundo. La Argentina depende de cómo le va a Brasil, por ejemplo. La Argentina depende de cómo le va a Europa y cómo le va a China. Y tenemos enfrente las elecciones de Estados Unidos. Entonces, hay todo un componente internacional que obliga a no perder de vista que no es solamente la problemática local, sino que tiene que ver cómo resolvemos nuestra inserción en ese mundo para proteger a nuestros compañeros. Y ahí es donde surgen los debates y las diferencias. Por eso, pensando en que esta conducción tiene solo un mes desde que la elegimos, todos por unanimidad resolvimos darle al Triunvirato la facultad de resolver que el paro
es una necesidad, pero que la fecha, el momento o las medidas a adoptar, a lo mejor no es un paro, a lo mejor es una movilización, etcétera, lo que fuere, las medidas a adoptar las disponga el triunvirato y el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, como medida además de fortalecer esta elección, porque a un mes de electa una conducción, no podemos nosotros quitarles el mismo poder que le dimos con el voto, ¿no? Seguro. Ahora bien, la posibilidad de el pago de un bono a fin de año estaría conformando a aquellos gremios que están reclamando la reapertura, que prácticamente el reclamo es unánime, ¿no? La reapertura de paritarias para discutir salarios. Hay diferentes sectores. Hay sectores que hemos logrado el 35% para arriba y que un bono sería la compensación de la diferencia de inflación, por ejemplo. Hay otros sectores que arreglaron paritarias por 6 meses, como los compañeros de comercio, que ayer fue su día, y que se les venció la paritaria en septiembre y que necesitan discutir el segundo semestre. Y habían aumentado el 20% solamente. Entonces esos compañeros quedaron absolutamente desfasados. Y eso se nota en el debate interno en la CGT. Porque en la CGT están los compañeros que dicen, yo no necesito abrir la paritaria, porque de alguna manera estoy compensado. Prefiero esperar para después poder negociar un mejor salario después. Otros compañeros que piden un bono compensatorio para atravesar noviembre y diciembre, que son meses complicados. Enero viene el aguinaldo y las vacaciones, que se cobran un poco más, y eso compensa un poco. Pero digamos, la situación de crisis que vive nuestro país, porque la situación de crisis es de crisis económica, no solamente de crisis del salario. Claro, esto demandaría un tratamiento, digamos, gremio por gremio de negociaciones. En el tema de la paritaria, sí, porque el compañero que sacó un 20% de aumento en febrero, con nosotros que sacamos el 35%, hay un 15% de diferencia. Claro, incluso el otorgamiento, digamos, eventualmente de un bono de fin de año por una suma fija no impacta de la misma manera en un bolsillo por supuesto, nosotros siempre queremos salario y no bono. Los trabajadores queremos salario, que esté en el recibo de sueldo y lo podamos seguir cobrando de ahí en adelante. Lo que pasa es que también sabemos las diferentes situaciones por las que atraviesa el país. En algún momento una cifra fija en épocas de la hiperinflación, una cifra fija que fue acordada por ese gran acuerdo social que se hizo, donde también participaba la Iglesia, fue la llave que posibilitó la salida de la crisis y la salida de la hiperinflación, y luego vinieron las inversiones, el crecimiento, el empleo, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que estar pensando en cómo sostenemos el empleo que tenemos, en cómo priorizamos que los compañeros cobren el salario y sostener las empresas, que no se caigan las empresas y que no nos invadan los productos extranjeros. Estos son los ejes. Claro, no son fáciles. Claro, es un poco delicado, digamos, y en algunos aspectos hasta riesgoso tratar de mantener el equilibrio entre todas estas variables que usted acaba de mencionar. Exactamente. Aparecería como una decisión responsable esto de no ponerle fecha a un paro, de tratar de apostar, digamos, a la instancia de diálogo con el gobierno y, en definitiva, ver si esos acuerdos sectoriales permiten pasar estos meses de crisis. Dicen que hay algunos indicadores bastante alentadores respecto del futuro. Esperemos que sea así. Los que saben de economía dicen, o al menos un sector de los que saben de economía dicen que esto es así. Esperemos que nosotros no creemos igual, No, los indicadores nuestros por ahora no dicen que la cuestión va a ir mejorando, pero tampoco podemos ser pájaros de mal agüero y creer que sí van a ser como nosotros pensamos. Tenemos que adecuarnos a la realidad que se vive, y pensamos que estamos en condiciones de seguir el debate por qué tipo de país queremos, por qué tipo de Argentina queremos, cómo la Argentina va a insertarse en este mundo que ya no puede evadir la globalización, ni puede evadir la incidencia que tiene lo que pasa en cualquier otro país en el nuestro. Hoy la industria automotriz de nuestro país está en crisis no por problemática de nuestro país, sino por el problema de Brasil. Entonces, evidentemente, las medidas que se tienen que tomar tienen que ver con proteger a todos. Si el calzado está en crisis, no porque haya alguien que esté en crisis, sino porque están entrando zapatos chinos y zapatos brasileros sin impuestos.
Entonces, evidentemente hay una cuestión en la que el gobierno tiene que actuar como Estado, porque la discusión es cuánto de Estado y cuánto de poder al capital. Este es el debate central con el gobierno. Claro, la idea de intervenir en la economía a muchos economistas no les cierra, por la ideología, esto seguramente. Está claro. Pero, sin embargo, muchos reconocen que en el caso, por ejemplo, el desfasaje que hay entre lo que se le paga a los productores de alimentos y lo que pagamos nosotros como consumidores, evidentemente es un problema viejísimo, de décadas, que siempre se viene puntualizando, que en épocas de inflación y de recesión económica obviamente se hace mucho más notorio, y en definitiva esos economistas que no son partidarios de la intervención del Estado reconocen que en esos casos puntuales en algún momento el Estado debe intervenir, por lo menos para encarar una negociación entre las partes que permita tener una relación de precios coherente. Exactamente, y Andrea, hay una cuestión, somos una provincia productiva, esencialmente productiva, de todos los alimentos en el país, además de que somos productores de tecnología y somos productores de automóviles, de maquinarias de campo, etcétera, como provincia. Pero fijémonos en una cosa, estos mismos economistas que dicen que no quieren que el Estado intervenga en el mercado, disfrutan de la política económica de Estados Unidos. Les parece extraordinaria. Y resulta que la política económica de Estados Unidos tiene 4.600 barreras pararancelarias para los productos que ingresan a su país y nosotros tenemos 160. Entonces, ¿quién está defendiendo el interés de su pueblo? El Estado, la responsabilidad del Estado es justamente mediar para que la sociedad crezca equilibradamente y proteger a sus productores, a sus trabajadores, a quienes viven en su territorio. Esa es la función del Estado. Si el Estado deja que el capital haga lo que quiera, ya vemos lo que pasó. La década del 90, la dictadura militar, todos lo mostraron, lo probaron. Ya probamos ya sabemos cuál es esa receta. No hay ningún... en ningún momento desborda el vaso. En ningún momento. Quienes tienen más quieren más y van hacia más. Hoy el debate en el mundo es cómo se hace para producir más barato lo que se produce y cómo hago para venderlo más caro y ganar más. Ese es el debate que hay. Y si nosotros no intervenimos y nuestros gobiernos no intervienen en nombre de los ciudadanos, el resultado ya lo sabemos. Seguro, la batalla estará perdida. Otro de los temas en debate se vincula a la paridad de género. Ajá, qué tema. Un gran tema. Un gran tema. Yo siempre cuento que cuando se debatió en su momento la ley de cupo, yo pensaba, hace muchos años, no digamos, todas Andrea. Estábamos más o menos en los mismos espacios, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero yo siempre comento que cuando se debatía la ley de cupo femenino, yo digo, ¿por qué tiene que asegurarse un cupo femenino? Si las mujeres que digamos que tienen capacidad y que se involucran en política pueden llegar. Entonces una vieja dirigente, no por edad, porque si se acuerda de esta anécdota se va a enojar, sino porque hacía muchos años que venía militando en uno de los partidos tradicionales, un día me dijo, mira, yo te voy a explicar por qué el cupo femenino es necesario. Dice, yo por ejemplo estuve en no sé cuántas listas, hasta que de pronto se daba una reunión entre 4 hombres adentro de una habitación, se presentaban las listas y yo no estaba más. Así es. Por eso hay que asegurar el cupo femenino, por eso hay que asegurar la paridad de género a través de una ley en la actualidad, Susana. Sí, claro. Primero porque nosotros tuvimos ley de cupo, que ahora se llama ley de cuota, en el año 1992. Apenas 6 meses después que se sancionó la ley a nivel nacional. Y como vos decías, éramos más o menos las mismas personas las que estábamos protagonizando esos momentos. Sí. Y tengo el orgullo y la alegría de haber he sido partícipe de toda esa pelea, siendo que yo no era una mujer que había llegado al sindicalismo por cupo, sino que había llegado por mi militancia. Pero entendí rápidamente que esto que le ocurría a esta compañera
se producía en todos los espacios. De hecho, siempre digo que si yo conocí el comité de la Unión Cívica Radical de Santa Fe fue gracias a la ley de cupo, porque ahí hicimos una reunión. La mayoría de las reuniones se hacían en ATSA, pero ahí hicimos una reunión. Entonces, y ahí nos juntábamos todas, peronistas, socialistas, radicales. Había también del Partido Demócrata Progresista, que hoy casi no hay representación. Digamos, evidentemente teníamos la solidaridad de género necesaria para establecer que necesitábamos estar ocupando lugares, no ya postulándonos solamente, sino estando y ejerciendo esos lugares. En aquel momento se sancionó la ley en el año 1992 y se llegó a cumplir con el 30% recién en el año 2002. Tranquilo. Porque claro, tranquilo, porque como vamos, primero varón, segundo varón, tercero mujer, y después por el reparto a través del sistema DON, le tocan 2 a este, 2 a este, 2 a este, 1 al otro, nunca llegábamos a tener el 30%. Entonces ahora lo que se está proponiendo, y que en varias provincias se está haciendo en forma simultánea y en la nación también, es el 50% distribuidos equitativamente y reemplazo por reemplazo al mismo género, al mismo sexo. O sea que si se va una mujer porque va a ocupar un cargo determinado, no lo ocupa el que sigue la lista, sino la mujer que sigue en la lista. Exactamente. Bien. Y si se reparte entre partidos, como sería en el caso de nuestra provincia por el sistema DON, también se haga de la misma criterio. Manera. Bueno, ¿y los cargos ejecutivos? ¿Qué hacemos con los cargos ejecutivos? Bueno, y los cargos ejecutivos tenemos el mismo techo de cristal que tienen las trabajadoras en el movimiento obrero. Y también pasa en la justicia. La Corte Suprema de Justicia Provincial tiene una sola mujer. Por primera vez. La provincial es la única mujer, la primera mujer en la historia de la Corte. Pero fijémonos a nivel nacional que falleció Carmen Argibay y se suplantó por un varón. O sea, la política de la inclusión, de la paridad, de la igualdad real, que es lo que establece la Constitución Nacional, igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones, es la Constitución que sancionamos en 1994 acá en Santa Fe. Esa paridad real se da cuando se cumplen con las leyes, pero además de cumplirse con las leyes, cuando se habilita desde el pensamiento político partidario a la hora de constituir las listas, la igualdad. Porque si no, la igualdad de oportunidades, no me refiero a igualdad, porque no vamos a ser iguales, yo soy feliz de ser mujer y de tener hijos. Claro, absolutamente. Sino la igualdad de oportunidades, luchamos por eso, igualdad de oportunidades y de trato, en todos los ámbitos. Entonces, el Ejecutivo y el Judicial, que son los otros dos poderes del Estado, obviamente que necesitan una democratización. En el Gobierno Nacional tenemos una vicepresidenta mujer, tenemos una gobernadora en Buenos Aires, una gobernadora en el sur, pero no hay un ejemplo contundente en la constitución de los gabinetes de y paridad entre varones y mujeres. Es un tema que pensamos desde la lucha que se está llevando adelante por la paridad legislativa, que a través de posicionar a más mujeres en puestos de liderazgo que muestren que sabemos, que podemos, que tenemos capacidad de gestión, capacidad de trabajo, capacidad de discusión, puedan ser visibilizadas para ocupar cargos políticos en el Ejecutivo y ocupar cargos en la Corte Suprema. Porque si no estamos visibilizadas, no existimos, porque nosotros tenemos que rendir examen. Siempre. O sea, nosotros nos piden capacidad, condiciones, femineidad, belleza, estilo, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿quién le pide esto a algún varón? Porque nunca vi que alguien haga una dieta para poder ser candidato, por ejemplo. O que se ponga una peluca para no estar pelado. Digo, por decir alguna cuestión risueña, ¿verdad? Siempre se exige más. A nosotros siempre nos exigen más. Entonces, la ley de paridad, la posibilidad de legislar por la paridad que tenemos hoy, es un momento creo que oportuno. Siempre salieron de las crisis. El cupo sindical se sancionó en el año 2002
y se promulgó en el gobierno transitorio de Eduardo Duhalde, que nos entregó a todas las mujeres sindicalistas la promulgación de esa ley. O sea, de las crisis es donde nosotras podemos encontrar un espacio para avanzar un poco más, y posiblemente este sea el momento. Veremos. Veremos. Gracias, Susana. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Hasta la próxima.